La pesadilla. Jorge Luis Borges. Señoras, señores, los sueños son el género, la pesadilla, la especie. Hablaré de los sueños y, después, de las pesadillas. Estuve releyendo estos días libros de psicología. Me sentí singularmente defraudado. En todos ellos se hablaba de los instrumentos o de los temas de los sueños. Voy a poder justificar esta palabra más adelante. Y no se hablaba lo que yo hubiera deseado sobre lo asombroso, lo extraño del hecho de soñar. Así, en un libro de psicología que aprecio mucho, The Mind of Man, de Gustav Spiller, se decía que los sueños corresponden al plano más bajo de la actividad mental. Yo tengo para mí que es un error. Y se hablaba de las incoherencias y de lo inconexo de las fábulas de los sueños. Quiero recordar a Groussac y a su admirable estudio. Ojalá pudiera recordarlo y repetirlo aquí. Entre sueños. Groussac, al final de este estudio, que está en El viaje intelectual, creo que en el segundo volumen, dice que es asombroso el hecho de que cada mañana nos despertemos cuerdos, o relativamente cuerdos, digamos, después de haber pasado por una zona de sombras, por esos laberintos de sueños. El examen de los sueños ofrece una dificultad especial. No podemos examinar los sueños directamente. Podemos hablar de la memoria de los sueños, y posiblemente la memoria de los sueños no se corresponda directamente con los sueños. Un gran escritor del siglo XVIII, Sir Thomas Browne, creía que nuestra memoria de los sueños es más pobre que la espléndida realidad. Otros, en cambio, creen que mejoramos los sueños. Si pensamos que el sueño es una obra de ficción, yo creo que lo es, posiblemente sigamos fabulando en el momento de despertarnos y cuando, después, los contamos. Recuerdo ahora el libro de Dunn, An Experiment with the Time. No estoy de acuerdo con su teoría, pero es tan hermosa que merece ser recordada. Pero antes, para simplificarla, voy de un libro a otro, mis memorias son superiores a mis pensamientos. Quiero recordar el gran libro de Boecio, de Consolatione Philosophia, que Dante sin duda leyó o releyó, como leyó o releyó toda la literatura de la Edad Media. Boecio, llamado el último romano, el senador Boecio imagina a un espectador de una carrera de caballos. El espectador está en el hipódromo y ve, desde su palco, los caballos y la partida, las vicisitudes de la carrera, la llegada de uno de los caballos a la meta, todo sucesivamente. Pero Boecio imagina otro espectador. Ese otro espectador es espectador del espectador y espectador de la carrera. Es, previsiblemente, Dios. Dios ve toda la carrera, ve en un solo instante eterno, en su instantánea eternidad, la partida de los caballos, las vicisitudes, la llegada. Todo lo ve de un solo vistazo y de igual modo ve toda la historia universal. Así Boecio salva las dos nociones, la idea del libre albedrío y la idea de la providencia. De igual modo que el espectador ve toda la carrera y no influye en ella, salvo que la ve sucesivamente, Dios ve toda la carrera desde la cuna hasta la sepultura. No influye en lo que hacemos, nosotros obramos libremente. Pero Dios ya sabe en ese momento, digamos, nuestro destino final. Dios ve así la historia universal, lo que sucede a la historia universal. Ve todo eso en un solo espléndido, vertiginoso instante que es la eternidad. Dunn es un escritor inglés de este siglo. No conozco título más interesante que el de su libro, Un experimento con el tiempo. En él, imagina que cada uno de nosotros posee una suerte de modesta eternidad personal. A esa modesta eternidad la poseemos cada noche. Esta noche dormiremos,
Esta noche soñaremos que es miércoles, y soñaremos con el miércoles y con el día siguiente, y con el jueves, quizá con el viernes, quizá con el martes. A cada hombre le está dado, con el sueño, una pequeña eternidad personal que le permite ver su pasado cercano y su porvenir cercano. Todo esto, el soñador lo ve de un solo vistazo, de igual modo que Dios ve su vasta eternidad, ve todo el proceso cósmico. ¿Qué sucede al despertar? Sucede que, como estamos acostumbrados a la vida sucesiva, damos forma narrativa a nuestro sueño, pero nuestro sueño ha sido múltiple y ha sido simultáneo. Veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo sueño con un hombre, simplemente la imagen de un hombre. Se trata de un sueño muy pobre. Y luego, inmediatamente, sueño la imagen de un árbol. Al despertarme, puedo dar a ese sueño tan simple una complejidad que no le pertenece. Puedo pensar que he soñado que un hombre que se convierte en árbol era un árbol. Modifico los hechos, ya estoy fabulando. No sabemos exactamente qué sucede en los sueños. No es posible que durante los sueños estemos en el cielo, estemos en el infierno. Quizá seamos alguien que es lo que Shakespeare llamó the thing I am, la cosa que soy. Quizá seamos nosotros, quizá seamos la divinidad. Esto se olvida al despertar. Solo podemos examinar de los sueños su memoria, su pobre memoria. He leído también el libro de Fraser, un escritor, desde luego, sumamente ingenioso, pero también muy crédulo, ya que parece aceptar todo cuanto le cuentan los viajeros. Según Fraser, los salvajes no distinguen entre la vigilia y el sueño. Para ellos, los sueños son un episodio de la vigilia. Así, según Fraser, o según los viajeros que leyó Fraser, un salvaje sueña que sale por el bosque y que mata a un león. Cuando se despierta, piensa que su alma ha abandonado su cuerpo y que ha matado a un león en los sueños. O, si quisiéramos complicar un poco más las cosas, podemos suponer que ha matado al sueño de un león. Todo esto es posible y, desde luego, esta idea de los salvajes coincide con la idea de los niños que no distinguen muy bien entre la vigilia y el sueño. Referiré un recuerdo personal. Un sobrino mío tendría 5 o 6 años entonces. Mis fechas son bastante falibles. Me contaba sus sueños cada mañana. Recuerdo que una mañana él estaba sentado en el suelo. Le pregunté qué había soñado. Dócilmente, sabiendo que yo tenía ese hobby, me dijo: anoche soñé que estaba perdido en el bosque. Tenía miedo. Pero llegué a un claro y había una casa blanca, de madera, con una escalera que daba toda la vuelta y con escalones como un corredor, y además una puerta. Por esa puerta saliste vos. Se interrumpió bruscamente y agregó: decime, ¿qué estás haciendo en esa casita? Todo corría para él en un solo plano, la vigilia y el sueño, lo que nos lleva a otras hipótesis. A la hipótesis de los místicos, la hipótesis de los metafísicos, la hipótesis contraria que, sin embargo, se confunde con ella. Para el salvaje o para el niño, los sueños son un episodio de la vigilia. Para los poetas y los místicos, no es imposible que toda la vigilia sea un sueño. Esto lo dice, de modo seco y lacónico, Calderón: la vida es un sueño. Y lo dice, ya que con una imagen, Shakespeare: estamos hechos de la misma madera que nuestros sueños, y, lo dice el poeta austriaco Walter von der Borgendien, quien se pregunta: lo diré en mi mal alemán primero y luego en mi mejor español. ¿Ist es mein Leben Garten oder ist es wahr? ¿He soñado mi vida o fue un sueño? No está seguro, lo que nos lleva, desde luego, al solipsismo, a la sospecha de que solo hay un soñador, y ese soñador es cada uno de nosotros. Ese soñador, tratándose de mí, en este momento
está soñándolos a ustedes. Está soñando esta sala y esta conferencia. Hay solo un soñador. Ese soñador sueña todo el proceso cósmico, sueña toda la historia universal anterior, sueña incluso su niñez, su mocedad. Todo esto puede no haber ocurrido. En este momento empieza a existir, empieza a soñar, y es cada uno de nosotros, no nosotros, es cada uno. En este momento yo estoy soñando que estoy pronunciando una conferencia en las calles charcas, que estoy buscando los temas y quizá no dando con ellos. Estoy soñando con ustedes, pero no es verdad. Cada uno de ustedes está soñando conmigo y con los otros. Tenemos esas dos imaginaciones, la de considerar que los sueños son parte de la vigilia y la otra, la espléndida, la de los poetas, la de considerar que toda la vigilia es un sueño. No hay diferencia entre las dos materias. La idea llega al artículo de Rousseau. No hay diferencia en nuestra actividad mental. Podemos estar despiertos, podemos dormir y soñar, y nuestra actividad mental es la misma. Y cita precisamente aquella frase de Shakespeare: estamos hechos de la misma madera que nuestros sueños. Hay otro tema que no puede eludirse: los sueños proféticos. Es propia de una mentalidad avanzada la idea de los sueños que corresponden a la realidad, ya que hoy distinguimos los dos planos. Hay un pasaje en la Odisea en el que se habla de dos puertas, la de cuerno y la de marfil. Por la de marfil llegan a los hombres los sueños falsos. Por la de marfil llegan a los hombres los sueños falsos. Y por la de cuerno, los sueños verdaderos o proféticos. Y hay un pasaje en la Eneida, un pasaje que ha provocado innumerables comentarios. En el libro 9, o en el 11, no estoy seguro, Eneas desciende a los campos elíseos, más allá de las columnas de Hércules. Conversa con las grandes sombras de Aquiles, de Teriseas, ve la sombra de su madre, quiere abrazarla, pero no puede porque está hecha de sombra, y ve, además, la futura grandeza de la ciudad que él fundará. Ve a Rómulo, a Remo, el campo, y en ese campo ve al futuro foro romano, la futura grandeza de Roma, la grandeza de Augusto, ve toda la grandeza imperial. Y después de haber visto todo eso, después de haber conversado con sus contemporáneos, que son gente futura para Eneas, Eneas vuelve a la tierra. Entonces ocurre lo curioso, lo que no ha sido bien explicado, salvo por un comentador anónimo que creo que ha dado con la verdad. Eneas vuelve por la puerta de marfil y no por la de cuerno. ¿Por qué? El comentador nos dice por qué. Porque realmente no estamos en la realidad. Para Virgilio, el mundo verdadero era posiblemente el mundo platónico, el mundo de los arquetipos. Eneas pasa por la puerta de marfil porque entra en el mundo de los sueños, es decir, en lo que llamamos vigilia. Bueno, todo esto puede ser. Ahora llegamos a la especie, a la pesadilla. No será inútil recordar los nombres de la pesadilla. El nombre español no es demasiado venturoso. El diminutivo parece quitarle fuerza. En otras lenguas, los nombres son más fuertes. En griego, la palabra es el fialtes. El fialtes es el demonio que inspira la pesadilla. En latín tenemos el incubus. El incubo es el demonio que oprime al durmiente y le inspira a la pesadilla. En alemán tenemos una palabra muy curiosa, Alf, que vendría a significar el elfo y la opresión del elfo. La misma idea de un demonio que inspira la pesadilla. Y hay un cuadro que de Kinsey, uno de los grandes soñadores de pesadillas de la literatura, vio. Un cuadro de Fuseli, o Fuseli, era su verdadero nombre, pintor suizo del siglo XVIII, que se llama The Nightmare, la pesadilla. Una muchacha está acostada, se despierta y se aterra porque ve que sobre su vientre
se ha acostado un monstruo que es pequeño, negro y maligno. Ese monstruo es la pesadilla. Cuando Fuseli pintó ese cuadro, estaba pensando en la palabra Alb, en la opresión del elfo. Llegamos ahora a la palabra más sabia y ambigua, el nombre inglés de la pesadilla, The Nightmare, que significa para nosotros la yegua de la noche. Shakespeare la entendió así. Hay un verso suyo que dice, I met the nightmare. Me encontré con la yegua de la noche. Se ve que la concibe como una yegua. Hay otro poema que ya dice deliberadamente The Nightmare and her 9 foals, la pesadilla y sus 9 potrillos, donde la ve como una yegua también. Pero según los etimólogos, la raíz es distinta. La raíz sería nightmare o nightmare, el demonio de la noche. El doctor Johnson, en su famoso diccionario, dice que esto corresponde a la mitología nórdica, a la mitología sajona, diríamos nosotros, que ve a la pesadilla como producida por un demonio, lo cual haría juego o sería una traducción quizá del Elfialtes griego o del Incubus latino. Hay una otra interpretación que puede servirnos y que haría que esa palabra inglesa, nightmare, estuviese relacionada con Märchen en alemán. Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas, ficción. Luego, nightmare sería la ficción de la noche. Ahora bien, el hecho de concebir nightmare como la yegua de la noche, hay algo de terrible en lo de la yegua de la noche. Fue como un don para Víctor Hugo. Hugo dominaba el inglés y escribió un libro demasiado olvidado sobre Shakespeare. En uno de sus poemas, que está en Les Contemplations, creo, habla de Le cheval noir de la suite, el caballo negro de la noche, la pesadilla. Sin duda, estaba pensando en la palabra inglesa nightmare. Ya que hemos visto estas diversas etimologías, tenemos en francés la palabra cauchemar, vinculada, sin duda, con la de nightmare de inglés. En todas ellas hay una idea, voy a volver sobre ellas, de origen demoníaco. La idea de un demonio que causa la pesadilla. Creo que no se trata simplemente de una superstición. Creo que puede haber, y estoy hablando con toda ingenuidad y toda sinceridad, algo verdadero en este concepto. Entremos en la pesadilla, en las pesadillas. Las mías son siempre las mismas. Yo diría que tengo 2 pesadillas que pueden llegar a confundirse. Tengo la pesadilla del laberinto, y esto se debe, en parte, a un grabado en acero que vi en un libro francés cuando era chico. En ese grabado estaban las 7 maravillas del mundo, y entre ellas el laberinto de Creta. El laberinto era gran anfiteatro, un anfiteatro muy alto, y esto se veía porque era más alto que los cipreses y que los hombres a su alrededor. En ese edificio cerrado, ominiosamente cerrado, había grietas. Yo creía, o creo ahora haber creído, cuando era chico, que si tuviera una lupa lo suficientemente fuerte, podría ver, mirar por una de las grietas del grabado al Minotauro en el terrible centro del laberinto. Mi otra pesadilla es la del espejo. No son distintas, ya que bastan 2 espejos opuestos para construir un laberinto. Recuerdo haber visto en la casa de Dora de Alvear, en Belgrano, una habitación circular cuyas paredes y puertas eran de espejo, de modo que quien entraba en esa habitación estaba en el centro de un laberinto realmente infinito. Siempre sueño con laberintos o con espejos. En el sueño del espejo aparece otra visión, otro terror de mis noches, que es la idea de las máscaras. Siempre las máscaras me dieron miedo. Sin duda sentí en la infancia que si alguien usaba una máscara, estaba ocultando algo terrible. A veces, estas son mis pesadillas más terribles. Me veo reflejado en un espejo, pero me veo reflejado con una máscara. Tengo miedo de arrancar la máscara porque tengo miedo de ver mi verdadero rostro, que imagino atroz. Ahí puede estar la lepra o el mal o algo más terrible que cualquier imaginación mía. Un rasgo curioso en mis pesadillas, no sé si ustedes lo comparten conmigo,
es que tienen una topografía exacta. Yo, por ejemplo, siempre sueño con esquinas determinadas de Buenos Aires. Tengo la esquina de Laprida y Arenales o la de Balcarce y Chile. Sé exactamente dónde estoy y sé que debo dirigirme a algún lugar lejano. Estos lugares en el sueño tienen una topografía precisa, pero son completamente distintos. Pueden ser desfiladeros, pueden ser ciénegas, pueden ser junglas, eso no importa. Yo sé que estoy exactamente en tal esquina de Buenos Aires. Trato de encontrar mi camino. Como quiera que sea, en las pesadillas, lo importante no son las imágenes. Lo importante, como Coleridge, decididamente estoy citando a los poetas, descubrió en la impresión. Lo importante, como Coleridge, decididamente estoy citando a los poetas, descubrió, es la impresión que producen los sueños. Las imágenes son lo de menos, son efectos. Ya dije al principio que había leído muchos tratados de psicología en los que no encontré textos de poetas que son singularmente iluminativos. Veamos uno de Petronio, una línea de Petronio, citada por Addison. Dice que el alma, cuando está libre de la carga del cuerpo, juega. El alma sin el cuerpo juega. Por su parte, Góngora, en un soneto expresa con exactitud la idea de que los sueños y la pesadilla, desde luego, son ficciones, son creaciones literarias. El sueño, autor de representaciones. En su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto bello. El sueño es una representación. La idea la retomó Addison a principios del siglo XVIII en un excelente artículo publicado en la revista The Spectator. He citado a Thomas Brown. Dice que los sueños nos dan una idea de la excelencia del alma, ya que el alma está libre del cuerpo, y da en jugar y soñar. Cree que el alma goza de libertad, y Addison dice que, efectivamente, el alma cuando está libre de la traba del cuerpo, imagina y puede imaginar con facilidad que no suele tener en la vigilia. Agrega que de todas las operaciones del alma, de la mente diríamos ahora no usamos la palabra alma, la más difícil es la invención. Sin embargo, en el sueño inventamos de un modo tan rápido que equivocamos nuestro pensamiento con lo que estamos inventando. Soñamos leer un libro y la verdad es que estamos inventando cada una de las palabras del libro, pero no nos damos cuenta y lo tomamos por ajeno. He notado en muchos sueños ese trabajo previo, digamos, ese trabajo de preparación de las cosas. Recuerdo cierta pesadilla que tuve. Ocurrió, lo sé, en la calle Serrano. Creo que en Serrano y Soler, salvo que no parecía Serrano y Soler. El paisaje era muy distinto, pero yo sabía que era la vieja calle Serrano, de Palermo. Me encontraba con un amigo que ignoro. Lo veía y estaba muy cambiado. Yo nunca había visto su cara, pero sabía que su cara no podía ser esa. Estaba muy cambiado, muy triste. El rostro estaba cruzando por la pesadumbre, por la enfermedad, quizá por la culpa. Tenía la mano derecha dentro del saco. Eso es importante para el sueño. No podía verle la mano que ocultaba del lado del corazón. Entonces lo abracé. Sentí que necesitaba que lo ayudara. Pero mi pobre fulano, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambiado estás? Me respondió. Sí, estoy muy cambiado. Lentamente fue sacando la mano. Pude ver que era la garra de un pájaro. Lo extraño es que desde el principio el hombre tenía la mano escondida. Sin saberlo, yo había preparado esa invención, que el hombre tuviera una garra de pájaro y que viera lo terrible del cambio, lo terrible de su desdicha, ya que estaba convirtiéndose en un pájaro. También ocurre en los sueños. Nos preguntan algo y no sabemos qué contestar. Nos dan la respuesta y nos quedamos atónitos. La contestación puede ser absurda, pero es exacta en el sueño. Todo lo habíamos preparado. Llego a la conclusión. Ignoro si es científica, de que los sueños son la actividad estética más antigua. Sabemos que los animales sueñan. Hay versos latinos en los que nos hablan del lebrel que ladra tras la liebre que persigue en sus sueños. Tendríamos en los sueños, pues,
la más antigua de las actividades estéticas. Muy curiosa porque es de orden dramático. Quiero agregar lo que dice Addison, confirmando sin saber a Góngora, sobre el sueño, autor de representaciones. Addison observa que en el sueño somos el teatro, el auditorio, los actores, el argumento, las palabras que oímos. Todo lo hacemos de modo inconsciente y todo tiene una vividez que no suele tener en la realidad. Todo lo hacemos de modo inconsciente y todo tiene una vividez que no tiene en la realidad. Hay personas que tienen sueños débiles, inseguros, al menos así me lo dicen. Mis sueños son muy vívidos. Volvamos a Coleridge. Dice que no importa lo que soñamos, que el sueño busca explicaciones. Volvamos a Coleridge. Dice que no importa lo que soñamos, que el sueño busca explicaciones. Tomo un ejemplo. Aparece un león aquí y todos sentimos miedo. El miedo ha sido causado por la imagen del león. O bien, estoy acostado, me despierto, veo que un animal está sentado encima de mí y siento miedo. Pero en el sueño puede ocurrir lo contrario. Podemos sentir la opresión y esa busca una explicación. Entonces yo, absurdamente, pero vívidamente, sueño que una esfinge se me ha acostado encima. La esfinge no es la causa del terror, es una explicación de la opresión sentida. Coleridge agrega que personas a las que se ha asustado con un falso fantasma se han vuelto locas. En cambio, una persona que sueña con un fantasma se despierta y al cabo de algunos minutos o algunos segundos puede recuperar la tranquilidad. Yo he tenido y tengo muchas pesadillas. A la más terrible, la que me pareció la más terrible, la usé para un soneto. Fue así. Yo estaba en mi habitación. Amanecía. Posiblemente era la hora del sueño. Y al pie de la cama estaba un rey muy antiguo. Y yo sabía, en el sueño, que ese rey era un rey del norte, de Noruega. No me miraba. Fijaba su mirada ciega en el cielo raso. Yo sabía que era un rey muy antiguo porque su cara era imposible ahora. Entonces sentí el terror de esa presencia. Veía al rey, veía su espada, veía su perro. Al cabo, desperté, pero seguí viendo al rey durante un rato, porque me había impresionado. Referido, mi sueño es nada. Soñado, fue terrible. Quiero referirles una pesadilla que en estos días me contó Susana Bombal. No sé si contada tendrá efecto, posiblemente no. Ella soñó que estaba en una habitación abovedada, la parte superior en tinieblas. De la tiniebla cayó una tela negra deshilachada. Ella tenía en la mano unas tijeras grandes, algo incómodas. Tenía que cortar las hilachas que pendían de la tela, y que eran muchas. Lo que ella veía abarcaría 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de largo, y luego se perdía en las tinieblas superiores. Cortaba y sabía que nunca llegaría al fin, y tuvo la sensación de horror que es la pesadilla, porque la pesadilla es, ante todo, la sensación del horror. He contado 2 pesadillas verdaderas, y ahora voy a contar 2 pesadillas de la literatura que posiblemente fueron verdaderas también. En la conferencia anterior hablé de Dante, me refería al nobile castelo del infierno. Refiere Dante, como él, guiado por Virgilio, llega al primer círculo y ve que Virgilio palidece. Piensa, si Virgilio palidece al entrar al infierno, que es su morada eterna, ¿cómo no he yo de sentir miedo? Se lo dice a Virgilio, que está aterrado, pero Virgilio lo urge. Yo iré delante. Entonces llegan, y llegan inesperadamente, porque se oyen, además, infinitos ayes. Pero ayes que no son de dolor físico, son ayes que significan algo más grave. Llegan a un noble castillo, a un nobil castelo. Está ceñido por 7 murallas, que pueden ser las 7 artes liberales del trivium y del quadrivium, o las 7 virtudes, no importa. Posiblemente Dante sintió que la cifra era mágica. Bastaba con esa cifra que tendría, sin duda, muchas justificaciones. Se habla asimismo de un arroyo que desaparece de un fresco prado, que también desaparece cuando se acercan. Bastaba con esa cifra que tendría, sin duda, muchas justificaciones. Se habla asimismo de un arroyo que desaparece y de un fresco prado, que también desaparece. Cuando se acercan, lo que ven es esmalte.
Ven, no el pasto, que es una cosa viva, sino una cosa muerta. Avanza hacia ellos 4 sombras, que son las sombras de los grandes poetas de la antigüedad. Ahí está Homero, espada en mano. Ahí está Ovidio, está Lucano, está Horacio. Virgilio le dice que salude a Homero, a quien Dante tanto reverenció y nunca leyó. Y le dice, honorate el altísimo poeta, Homero. Avanza, espada en mano, y admite a Dante como el sexto en su compañía. Dante, que no ha escrito todavía la comedia, porque la está escribiendo en ese momento, se sabe capaz de escribirla. Después le dicen cosas que no conviene repetir. Podemos pensar en un pudor del florentino, pero creo que hay una razón más honda. Habla de quienes habitan el noble castillo. Allí están las grandes sombras de los paganos, de los musulmanes también. Todos hablan lenta y suavemente. Tienen rostros de gran autoridad, pero están privados de Dios. Allí está la ausencia de Dios. Ellos saben que están condenados a ese eterno castillo, a ese castillo eterno y decoroso, pero terrible. Está Aristóteles, el maestro de quienes saben. Están los filósofos presocráticos, está Platón, está también, solo y aparte, el gran sultán Saladino. Están todos aquellos grandes paganos que no pudieron ser salvados porque les faltaba el bautismo, que no pudieron ser salvados por Cristo, de quien Virgilio habla pero a quien no puede nombrar en el infierno. Lo llaman un poderoso. Podríamos pensar que Dante no había descubierto aún su talento dramático. No sabía aún que podía hacer hablar a sus personajes. Podríamos lamentar que Dante no nos repita las grandes palabras, sin duda dignas, que Homero, esa gran sombra, le dijo con la espada en mano. Pero también podemos sentir que Dante comprendió que era mejor que todo fuera silencioso, que todo fuera terrible en el castillo. Hablan con las grandes sombras, Dante las enumera. Habla de Séneca, de Platón, de Aristóteles, de Saladino, de Averroes. Los menciona y no hemos oído una sola palabra. Es mejor que así sea. Yo diría que si pensamos en el infierno no es una pesadilla, es simplemente una cámara de tortura. Ocurren cosas atroces, pero no hay en el ambiente de pesadilla que hay en el noble castillo. Eso lo ofrece Dante, quizá por primera vez en la literatura. Hay otro ejemplo que fue elogiado por de Quincey. Está en el libro segundo de The Prelude de Wordsworth. Dice Wordsworth que estaba preocupado. Esta preocupación era rara si pensamos que escribía a principios del siglo XIX, por el peligro que corrían las artes y las ciencias, que estaban a merced de un cataclismo cósmico cualquiera. En aquel tiempo no se pensaba en esos cataclismos. Ahora podemos pensar que toda la obra de la humanidad misma, puede ser destruida en cualquier momento. Pensamos en la bomba atómica. Bien, Wordsworth cuenta que conversó con un amigo. Pensó, ¡qué horror! ¡Qué horror pensar que las grandes obras de la humanidad, que las ciencias, que las artes estén a merced de un cataclismo cósmico cualquiera! El amigo le confiesa que también él ha sentido ese temor. Y Wordsworth le dice, he soñado eso. Y ahora viene el sueño que me parece la perfección de la pesadilla, porque ahí están los dos elementos de la pesadilla, episodios de malestares físicos, de una persecución y el elemento del horror, de lo sobrenatural. Wordsworth nos dice que estaba en una gruta frente al mar, que era la hora del mediodía, que estaba leyendo en El Quijote, uno de sus libros preferidos, Las aventuras del caballo andante de Cervantes. No lo menciona directamente, pero ya sabemos de quién se trata. Agrega, dejé el libro, me puse a pensar. Pensé precisamente en el tema de las ciencias y las artes, y luego llegó la hora, la poderosa hora del mediodía, del bochorno del mediodía, en el que Wordsworth, sentado en su gruta frente al mar, alrededor está la playa, las arenas. Recuerda, el sueño se apoderó de mí y entré en el sueño. Se ha quedado dormido en la gruta frente al mar, entre las arenas doradas de la playa. En el sueño lo acerca la arena, una sahara de arena negra. No hay agua, no hay mar, está en el centro del desierto. En el desierto se está siempre en el centro.
y está horrorizado pensando qué puede hacer para huir del desierto, cuando ve que a su lado hay alguien. Extrañamente es un árabe de la tribu de los beduinos, que cabalga sobre un camello y tiene en la mano derecha una lanza. Bajo el brazo izquierdo tiene una piedra y en la piedra un caracol. El árabe le dice que su misión es salvar las artes y las ciencias y le acerca el caracol al oído. El caracol es de extraordinaria belleza. Wordsworth, en un idioma que yo no conocía pero que entendí, nos dice que oyó la profecía, una suerte de oda apasionada, profetizando que la tierra estaba a punto de ser destruida por el diluvio que la ira de Dios envía. Y el árabe le dice que es verdad, que el diluvio se acerca, pero que él tiene una misión, salvar el arte y las ciencias. Le muestra la piedra, y la piedra es, curiosamente, la geometría de Euclides, sin dejar de ser una piedra. Luego le acerca el caracol, y el caracol es también un libro. Es el que le ha dicho esas cosas terribles. El caracol es, además, toda la poesía del mundo, incluso, ¿por qué no?, el poema de Wordsworth. El beduino le dice, tengo que salvar estas dos cosas, la piedra y el caracol, ambos libros. Vuelve hacia atrás la cara y hay un momento en el que ve Wordsworth que el rostro del beduino cambia, se llena de horror. Él también mira hacia atrás y ve una gran luz, una luz que ya ha inundado la mitad del desierto. Es la de las aguas del diluvio que va a destruir la tierra. El beduino se aleja y Wordsworth ve que el beduino también es Don Quijote y el camello también es Rocinante, y que de igual modo que la piedra es un libro y el caracol es un libro. El beduino es Don Quijote y no es ninguna de las dos cosas y las dos cosas al mismo tiempo. Esta dualidad corresponde al horror del sueño. Wordsworth en ese momento despierta en un grito de terror porque las aguas ya no lo alcanzan. Creo que esta pesadilla es una de las pesadillas más hermosas de la literatura. Podemos derivar dos conclusiones, al menos durante el transcurso de esta noche. Ya después cambiará nuestra opinión. La primera es que los sueños son una obra estética, quizá la expresión estética más antigua. Toma una forma extrañamente dramática, ya que somos, como dijo Addison, el teatro, el espectador, los actores, la fábula. La segunda se refiere al horror de la pesadilla. Nuestra vigilia abunda en momentos terribles. Todos sabemos que hay momentos en que nos abruma la realidad. Ha muerto una persona querida nos ha dejado. Son tantos los motivos de tristeza, de desesperación. Sin embargo, esos motivos no se parecen a la pesadilla. La pesadilla tiene un horror peculiar, y ese horror peculiar puede expresarse mediante cualquier fábula. Puede expresarse mediante el beduino, que también es Don Quijote en Wordsworth, mediante las tijeras y las hilachas, mediante mi sueño del rey, mediante las pesadillas famosas de Poe. Pero hay algo, es el sabor de la pesadilla. En los tratados que he consultado no se habla de ese horror. Aquí tendríamos la posibilidad de una interpretación teológica, lo que vendría a estar de acuerdo con las etimologías. Tomo cualquiera de las palabras, digamos incubus latina o nightmare sajona o alf alemana. Todas sugieren algo sobrenatural. Pues bien, ¿y si las pesadillas fueran estrictamente sobrenaturales? ¿Si las pesadillas fueran grietas del infierno? ¿Si en las pesadillas estuviéramos literalmente en el infierno? ¿Por qué no? Todo es tan raro que aún eso es posible.